El día de hoy, mi hermano Rafael Antonio Caro Sarabia, que lleva palabra de conocimiento a través de mi comunicación para mi vida, para su vida y para todos los que honran en este momento y en diferido van a escuchar palabra de Dios. Adelante, hermano director, le damos paso para presentar con el conocimiento de la palabra a mi hermano predicador evangelista. Le damos el cambio, mi hermano Rafael Antonio Caro Sarabia, desde Caracas, Venezuela. Lo escuchamos. Bueno, sin ser más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para predicar la palabra, vamos a leer la palabra en el libro de Job en el nombre de Jesucristo. Ya se ha orado previamente por esta predicación, y vamos a leer en el libro de Job 33:26, un solo versículo esta vez. Dice así la palabra de Dios: orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Y esta predicación lleva por título El poder de su palabra. Una de las cosas más importantes que hemos experimentado todo cristiano, que la palabra de Dios es poderosa. No solamente poderosa para algunas cosas, sino es para todo. La palabra tiene poder. Hemos podido experimentar que la palabra tiene poder. Cuando usted se levanta en la mañana y bendice a sus hijos, y usted le dice a los hijos que son inteligentes, porque Dios los hizo inteligentes, esa palabra lleva poder. Pero también si usted le dice a los hijos en la mañana y le dice que son brutos, esa palabra también me lleva poder, porque la palabra tiene poder. No solamente me estoy refiriendo que la palabra tiene poder a la palabra de Dios, sino también a la palabra del hombre, y también palabras diabólicas. Tienen poder. Depende cómo se diga, en la forma como se diga, las palabras tienen poder. Cuando alguien se sugestiona, cuando es un niño que puede sugestionarse, ya sea porque es muy niño y, por ejemplo, su razonamiento lo lleva en base a lo que son sus tutores. Cuando es así, los niños son sugestionables. De igual manera, también la palabra de Dios me dice que cuando en el libro de los Hechos, siempre decía que cuando se contaban gente que eran bautizadas, se contaban también las mujeres, se contaban junto con los niños, y no se contaban junto con la gente grande, porque las mujeres tienden a ser muy emocionales y también tienden a ser muy sugestivas con la palabra del hombre, ya que el hombre es cabeza. Aún si la mujer puede ser hasta muy anciana, puede ser muy sugestiva, porque Dios creó al hombre como cabeza. La palabra tiene poder. Hay que tener muy claro eso. La palabra tiene poder. Pero cuando dice aquí la palabra, orará a Dios y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Aquí se refiere a toda persona que busca a Cristo como su único y suficiente Salvador. A toda persona que busca a Dios para mejorar su vida. Dios mejorará su vida si lo busca en espíritu y en verdad. Dios lo va a restaurar porque en su palabra hay poder. Toda persona que busca a Cristo Jesús podrá reconocer y sabrá que en su palabra hay poder. Que los pactos, actas y decretos que salen en la palabra de Dios para el razonamiento de la vida del cristiano, pero no para algo malo, sino para algo bueno. Si cuando usted habla con Dios y cuando habla con Dios y siempre está buscando de su palabra y ve los pactos que hay ahí y ve los pactos que Dios hizo con el hombre, usted puede ver que hay poder en esa palabra. Dios purifica a toda persona. Y lo sigue diciendo también en el libro de los Salmos, que esto es muy importante, pero importantísimo, porque el cristiano debe ser purificado de adentro hacia afuera. Y una de las cosas que debe ser purificada es su oído. Su oído debe ser purificado en lo que escucha, porque si una persona constantemente está escuchando el enemigo que le dice cosas, mira lo que te pasó, míralo cómo está esta situación, y te vive diciendo cosas que no han pasado, que no han sucedido, pero él te quiere sugestionar como si fuera un niño. Por eso es posible que una persona quede sugestionada si se pone a escuchar al enemigo, y es indispensable que esa persona lea este versículo que dice en el libro de los Salmos 51:7, que dice: purifícame con hisopo y seré limpio,
lávame y seré más blanco que la nieve. Es importante que tu oído sea purificado por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, para que no estés escuchando más lo negativo que el enemigo te quiere decir a través de personas o a través de él mismo, a través de espíritus inmundos. El poder de la palabra tiene poder para poder restaurar la mente de un niño, la mente de una mujer, la mente de un hombre. Y usted tiene que tener claro que la palabra de Dios es poderosa para redarguir, para instruir, para que una persona pueda ser restaurada completamente de adentro hacia afuera. También me sigue diciendo la palabra de Dios en el libro de Jeremías 30:17, dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Hay muchas personas que antes de llegar a Cristo nadie se acordaba de ellos, pero después que llegaron a Cristo ahora tienen una enorme familia, y una enorme familia que alaba y glorifica el nombre del Señor. Cuando nadie se acordaba de ti, cuando nadie te veía por ti, es mejor, como dice la palabra, que es mejor el amigo de cerca que el familiar de lejos. Y es una familia grande, la familia de Cristo, porque la palabra de Dios une a muchas personas desconocidas para ser después bien conocidos, pero como una familia en Cristo y grande en Cristo. Qué bueno es y qué hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Dios bendiciones. El poder de la palabra hace eso, transforma personas y acerca a personas que no se conocían, pero ahora se conocen bien por el poder de su palabra. Sigue diciendo también el libro de Jeremías 15:19. Por tanto, así ha dicho Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacare lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Esto es una palabra poderosa, porque cuando uno está en Cristo, nueva criatura es. Pero aquí te está diciendo: no te conviertas al mundo de nuevo, no te conviertas a lo malo. Y yo quiero pasar a hablarle de un testimonio en el nombre de Cristo Jesús. Había un hombre en Brasil, en una de las ciudades de Brasil. El hombre era el hombre más rico de esa ciudad. Y resulta que ese hombre era el más rico de esa ciudad, pero primeramente no fue así. Cuando él era niño era un muchacho muy, pero muy pobre. Pero él, no queriendo ser una persona pobre cuando fuera a crecer, él se preparó y hizo todo lo que estuvo en sus manos. Empezó a comprar un carro, empezó a comprar artefactos primero o utensilios de carro, vendiendo repuestos y todas esas cosas, hasta que después compró un carro, después compró otro, y se hizo el más grande vendedor de carros usados en una de las ciudades de Brasil. Cuando ese hombre se hizo una de las personas más reconocidas y más adineradas de esa zona, él hizo una familia, y cuando hizo una familia del cual nació un niño. Ese niño nació y él le prometió a ese niño, cargándolo y abrazándolo, que nunca le faltaría nada, que nunca pasaría por las cosas que él pasó, que nunca pasaría por las necesidades que él pasó. Él le prometió a ese niño eso, y ese hombre trabajaba muy arduamente para que ese niño no le faltara nada, para que no tuviera ninguna de las necesidades. Y mira lo que pasó: el hombre empezó a comprarle los mejores regalos, empezó a comprarle los mejores juguetes, empezó a darle las mejores comidas, las mejores cosas que tenía a su alcance, conforme de lo que podría comprar el dinero. Ese niño lo tuvo. Y ese niño creció en toda esa abundancia de lo que el padre le daba. Pero el hombre estaba tan enfocado en lo que estaba haciendo, que él trabajaba muchísimo, pero muchísimo, para que no le faltara nada. El adolescente fue creciendo, después de adolescente se hizo más grande, llegó a tener 20 años, llegó a tener 21, llegó a tener 22, pero resulta que el hombre estaba tan buscando, el padre estaba buscando tanto el dinero para que ese niño no le faltara nada, porque él estaba concentrado en eso, que no le faltara nada a su hijo, desde pequeñito, de que no le fuera a faltar nada, pero nada a ese niño. Pero tan concentrado estaba que todo lo que se le daba, el muchacho se lo pedía desde que era niño, desde que fue adolescente y después que fue adulto, le pedía las cosas, pero mostrando una cara.
Y ya mostrando una cara, el padre no supo cómo se había desarrollado exactamente, no se había dado cuenta de que ya se había hecho una persona grande, pero resulta que tenía muchas ínfulas de gente grande, de grandeza. Y eso vivía pisoteando a sus amigos, vivía pisoteando a sus amigas, vivía haciendo daño a mucha gente, ultrajando a mujeres, incluso haciendo mucho daño con cosas de drogas, porque el padre no sabía lo que se había transformado su hijo hasta que un día resulta que estaba en su casa y el hombre estaba en drogas. Resulta que después de tantos problemas que llegó a tener con su hijo, ya no vivía en su casa. Y a causa de que no vivía en su casa, por causa de la droga, un día vino el hijo a pedirle dinero por drogas. Y resulta que tanto era el desespero de aquel muchacho que venía a pedir dinero por droga, que incluso ya una niña que le había nacido en esa familia, que era hermana de él, con el padre y la madre, y resulta que ya era hermana de él, una muchacha que había nacido, ya tenía 12 añitos. Y resulta que en la desesperación que tenía aquel joven, aquel hombre ya hecho adulto, resulta que en esa desesperación él agarra a la hermana y le pone un cuchillo en el cuello diciéndole: padre, si no me das dinero, yo mato a tu hija. Y resulta que el padre le dijo: pero esa que tú dices que es mi hija también es tu hermana, y es tu hermana de sangre, ¿qué te pasa? Entonces el hombre hizo que le iba a dar dinero y se metió: está bien, pues yo te voy a dar dinero. Se metió la mano en el bolsillo y dijo: está bien, yo te voy a dar dinero, pero suelta a tu hermana. El hombre suelta a la hermana, y cuando suelta a la hermana, cuando resulta que mete la mano y con la mano empuñada, resulta que empiezan ellos a pelear a causa de lo que estaba pasando. Y a causa de lo que estaba pasando, la niña estaba de un lado, entonces él forcejea con el hijo. Y cuando forcejea con el hijo, ellos caen. Y cuando caen, resulta que el cuchillo cae dirigido hacia el corazón de uno de ellos. Y a causa de aquella pelea, el hijo muere ese día. Resulta que después que la policía investiga, de que el hombre que estaba forcejeando era porque era en defensa propia. El hombre no queda preso, pero resulta que queda con un dolor muy grande en su alma, en su espíritu, de aquel hijo que había trabajado tanto, por aquel hijo que había luchado tanto, para que no le faltara nada en sus estudios, que no le faltara absolutamente nada en lo que estaba pasando, en comida, en calzado, en ropa, que no le faltara nada. Resulta que aquel día, aquella tarde, ese muchacho murió después que lo llevaron a un hospital porque todavía tenía síntomas vitales. Todavía tenía vida cuando llega al hospital, pero murió en el hospital. Resulta que después que pasa eso, ese hombre cae en una decadencia tan grande por ese tremendo dolor y esa profundidad de dolor que tenía. Resulta que ese hombre pasaron 1, pasaron 2, pasaron 3, 4, 5, 6, 7, pasaron 10 años. Y el hombre ya con deseo de matarse, con deseo de dejar de vivir. Un día estaba en ese lugar donde había mucho frío, ya estaba nevando en ese tiempo por ese lugar. Y cuando estaba nevando por ese tiempo, él entra a una iglesia cristiana donde un predicador estaba hablando del poder de la palabra. Y cuando hablaba del poder de la palabra, ese hombre oliendo maloliente por causa del licor que tomaba, por causa de que se la pasaba pidiendo para tomar licor porque había perdido todo. El hombre resulta que entró y empezó a escuchar la palabra ese día. Entonces él escuchaba que decía que Lázaro fue restaurado, que Lázaro estaba maloliente, ya estaba podrido, que no valía nada. Y el poder de la palabra lo sacó de ahí. Que el hombre que tenía la mano seca, el poder de la palabra lo restauró. Que cuando aquellas personas escuchaban que esa mujer del flujo de sangre, el poder de la palabra lo restauró. Y entonces ese hombre, escuchando tanta palabra que restauraba, él decía: si esa palabra restaura de esa manera, ¿por qué no me puede restaurar a mí? Él se acercó al púlpito para que oraran por él. Ese día asistió a la iglesia, después vino el siguiente día, después vino a la siguiente semana, y hubo varias semanas que llegó a venir 4 días seguidos. Y cuando vino 4 días seguidos, ese hombre tenía una barba, tenía un pelo muy largo, un pelo muy feo, a causa de que vivía en la calle, no se bañaba, olía licor, olía muy feo, estaba andrajoso. Pero el 5.º día que él vino a su casa, que se hizo culto en la iglesia, la gente se sorprendieron porque el hombre no vino.
Y resulta que cuando hicieron el llamado para que aceptaran a Cristo como su único y suficiente Salvador, pasó un hombre, pero aquel hombre no estaba mal vestido, aquel hombre estaba bien vestido, y la gente se sorprendieron porque creía que él no había asistido a la iglesia, pero sí asistió, solo que se había cortado la barba, solo que se había afeitado el cabello, y solo que se había puesto bien vestido y no olía mal. Aceptó a Cristo como su único y suficiente Salvador, empezó a prosperar en la iglesia, empezó a buscar de la iglesia. No solamente el hombre cambió su atuendo, él pudo autoperdonarse en el nombre de Cristo Jesús porque hay poder en su palabra. Él sabía que así como perdonó a Pedro, así como perdonó al apóstol Pablo y así como restauró a cada persona de las que dice la palabra de Dios, así ese mismo poder podía restaurarlo a él si él confiaba en su palabra, si él busca de la palabra de Cristo Jesús, si busca de su Santo Espíritu, si se bautiza en su nombre y si lo busca día y noche. Él sabía que él podía ser restaurado por el poder de la palabra, y eso fue lo que hizo la palabra. No solamente lo restauró, sino también restauró a su familia. Dios le devolvió el estatus que tenía antes y él empezó a restaurar las vidas y a las almas, y empezó a predicarle a la gente que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo, porque él empezó a predicar la palabra. Eso es algo poderoso. No le estoy hablando de una historia o una falacia, es un testimonio real. Dios restaura a la familia, Dios restaura a las personas, Dios restaura a todo aquel que anda enfermo, porque una de las cosas que debe de saber toda persona, que nadie puede enfermar de ningún tipo de patología si primero su alma, si primero su espíritu no se enferma. Es necesario que una persona primero se enferme de alma y de espíritu para que su cuerpo enferme, para que enferme su alma, para que se enferme su espíritu. Es cuando pasa eso, se enfermará el cuerpo. Es algo que sucede. Una persona que no sana es por causa de que algo está en su alma, algo está enfermado en su alma, algo está enfermado en su espíritu, pero hay poder en su palabra. Cuando hay poder en su palabra, no hay nada que se pueda sostener al poder de su palabra, pero si lo busca de corazón, de cuerpo, de alma y de espíritu, él restaurará tu alma, él restaurará tu vida, porque hay poder en su palabra. Por eso seguía diciendo en el libro de Jeremías 15:19, por tanto así ha dicho Jehová, si te convirtieres yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, porque en un tiempo atrás andábamos andrajosos, andábamos mal, en lodo cenagoso, pero de ahí Dios nos sacó, Una de las cosas que sigue diciendo Pedro en primera de Pedro 5:8-11, sigue diciendo la palabra de Dios: se sobrevelá, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistís firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dios te quiere restaurar. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés pasando. Así como aquel hombre que quiso hacer algo, pero lo hizo sin la guía de Dios. Porque no es lo mismo educar a los hijos con la guía de Dios que enfocarse en educarlos solamente con nuestro poder, solamente con nuestra fuerza, solamente con algo físico, solamente de esa manera no se logra. Había una señora en alguna ocasión que en una ocasión yo le dije: lo que estás haciendo con tu hijo es algo muy malo, porque todo lo que tu hijo te pide se lo estás dando y estás creando un malandro en potencia. La señora, que recuerdo que tenía dinero, me viene de arriba abajo y que yo hago con mi regalo lo que me dé la gana, y resulta que lo que se le había dicho era algo bueno, pero ella simplemente estaba orgullosa
orgullosa del dinero que tenía y de lo pudiente que era. Eso se le dijo aproximadamente hace más de 20 años a esa señora. Y supiera que mira lo que pasó. Yo le había comentado que yo veía a su hijo corriendo, veía a su hijo escapando, cuando ni siquiera el niño era grande, sino que ya apenas era un niño, tenía como 7 años apenas, y yo le decía, yo veo a tu hijo ya grande, lo veo escapando, alguien lo está buscando con armamento para matarlo. Entonces yo decía, ay, ¿cómo tú estás viendo eso? Si él solamente tiene 7 años, y cómo es eso que tú dices que lo estás viendo de 27 años, ¿cómo es eso? Bueno, Dios puede mostrar tanto el futuro, puede mostrar el pasado de una persona, y también puede mostrar el presente. Y bueno, yo creo con toda certeza de que Dios es el que me está mostrando eso. Pasaron los 20 años, y después que pasaron los 20 años, el joven tuvo moto, el joven tuvo un trabajo, un empleo, pero resulta que se había creado con la idea de que todo el mundo tenía que darle lo que él quería. Y resulta que él se mete en casa de unos amigos, y cuando se mete en casa de unos amigos que eran dueños de lo ajeno, resulta que él mismo termina robando a esos dueños de lo ajeno cosas que habían dentro de esa casa. Resulta que cuando pasa eso se dan cuenta los que eran mismos amigos de ellos y empiezan a buscarlo y le dicen, mira, si tú no me das lo mío te vamos a quebrar, así que dame lo mío, pues páreme lo mío porque eso es mío. Empezaron a decirle cosas así y resulta que empezaron a buscarlo para matarlo, y ahí se cumplió la palabra que yo le dije a la mamá: a tu hijo a los 27 años lo buscarán para matarlo. ¿Y por qué pasó eso? ¿Y por qué viene una profecía de esa manera? Las profecías se vienen a la persona, no es para que la persona se quede espectador, sino para que usted haga algo. Si usted está haciendo algo malo, cuando le viene una profecía, corrija su camino, porque las profecías no solamente es para que alguien muera o para que a alguien le pase algo malo, es para que usted corrija su vida. Isha, Rabacanda, Lama, Sella, Lama, Soja. Cuando una profecía llega a tu vida, cuando una profecía viene por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo, atienda esa palabra, corrija su vida en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios quiere corregir tu vida para que no perezca, para que la vivas, para aquello que fue puesta esa vida en tu cuerpo. Esa vida fue puesta en tu cuerpo para que busques de Dios, para que ames a Dios, para que lo busques en el nombre de Cristo Jesús, porque Cristo está, este pueblo creado, mis alabanzas publicará. Dios ha creado un pueblo para que lo adore, para que lo busque, para que lo ame, para que le diga a las almas que Él es el Salvador del mundo. Esto es lo que tenemos que tener claro en el nombre de Cristo Jesús, y saber que Dios restaura a todo aquel que lo busca por el poder de su palabra. Así que si tú en esta tarde tú te sientes que no estás restaurado, si no conoces a Cristo, yo te invito en el nombre de Cristo Jesús, busca a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Él me ha restaurado a mí, ha restaurado mi vida, también ha restaurado la vida de muchos hermanos, y todos aquellos que predican la palabra de Dios han sido restaurados por el poder de su palabra. Si tú en este momento te encuentras así, si tú en este momento te encuentras con una familia dañada, con un negocio dañado, con algo en tu vida que hace falta restauración, yo te invito en el nombre de Jesucristo, acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Repite estas palabras conmigo y dile al Señor en este momento: Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido perdón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Yo anulo la herencia generacional que viene en mi vida, la anulo en el nombre de Cristo Jesús, y recibo la herencia que viene del cielo, que viene de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Señor, hoy me dispongo a ser restaurado por el poder de tu palabra, por el poder de tu Santo Espíritu, por el poder de lo que hay en ti para mí, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Te recibo como mi único y suficiente Salvador en el nombre de Cristo Jesús. Si tú has hecho esta oración, eres hijo de Dios y quiero orar por ti. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te pongo delante de tu presencia a toda persona, Padre amado, que ha escuchado este mensaje, que haya querido ser restaurado por ti, Padre Santo, a través del poder de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pongo delante de tu presencia para que seas tú obrando en cuerpo, alma y espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, en aquella persona, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, conforme a tu palabra, conforme a las riquezas en gloria, Padre amado.
te lo pongo delante de tu presencia para que tú seas restaurando aquella vida en el nombre de Cristo Jesús, porque tuyo es el reino y su plenitud, el mundo y en lo que en él habitan, en el nombre de Cristo Jesús recibe gloria, honra y poder en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, para despedirme en el nombre de Cristo Jesús, recuerden en el nombre de Cristo Jesús que como lo dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola del medio y clavándola en la cruz, Dios ha hecho su sacrificio en la cruz para que tengas vida y para que lo tengas en abundancia. Busca de Cristo todos los días, así como buscó ese hombre que fue restaurado por el poder de la palabra. Así que me despido en el nombre de Cristo Jesús. Así que de Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Sígueme en YouTube como evangelista Rafael Caro y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama. Así que muchas bendiciones. Amén. Bien, continuamos, mi hermano director. Amén, amén. Bueno, hemos escuchado a nuestro hermano Rafael Caro Saravia desde Caracas, Venezuela. Nuestro agradecimiento por su colaboración. El hermano Jaimito Yance dice: amén, bendición, excelente palabra de Dios. Dios bendiga a su pueblo. La hermana Maruja Bedoya, 1.000.000 de bendiciones, éxito y prosperidad para todos nuestros amados hermanos.